Bienvenidos a una emisión más de esta semana en el Congreso, donde revisaremos lo más destacado del trabajo legislativo en ambas cámaras. Hoy abordaremos la conmemoración del 97º aniversario de la Constitución de 1917, así como el debate y aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, tema con el que daremos inicio. Quédese con nosotros, comenzamos. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que dispone un nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral. Los artículos transitorios de esta reforma disponen que el Congreso debe crear un nuevo Código Penal único para implementar este nuevo sistema. El Ejecutivo y diversos legisladores presentaron iniciativas, mismas que luego del debate y análisis, ambas cámaras del Congreso avalaron la creación de un código que armoniza los 32 códigos del país, buscando cambiar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio y oral. Veamos cómo se vivió el debate de la minuta sobre este tema en la Cámara de Diputados. Al fundamentar el dictamen en tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, sostuvo que el Código Penal único contempla como principios a la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, sin pasar desapercibida la igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo, debido proceso, presunción de inocencia y la prohibición del doble enjuiciamiento. El Código pretende, en un ejercicio de transparencia, de cercanía, de oralidad y de expeditez, salvaguardar, como lo manda la Constitución, los derechos de todos los mexicanos en la eventualidad de que hayan de participar en un procedimiento penal. El legislador afirmó también que el Código Nacional de Procedimientos Penales contiene nuevos instrumentos que permitirán enmendar las fallas y combatir a la impunidad que subsiste en el actual sistema de justicia en el país. Coincidamos hoy en que su puesta en marcha es impostergable. Esto sin que por ello abdiquemos de nuestra responsabilidad, para que, ejercido nuestro voto en favor del proyecto, continuemos en el perfeccionamiento del propio instrumento normativo y del nuevo sistema de justicia penal que nos hemos dado los mexicanos. Por parte de Nueva Alianza, el diputado Fernando Briviesca aseveró que con la implementación del sistema oral se eliminarán las prácticas que impiden la aplicación efectiva de la ley, la ausencia en el esclarecimiento de los hechos delictivos y se promoverá la reparación del daño. El dictamen que hoy se vota recoge los elementos necesarios para combatir frontalmente la corrupción, la impunidad, la opacidad, pero sobre todo abatir la injusticia. Exigencias sociales que no podemos. La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, manifestó que el Código Nacional de Procedimientos Penales no representa solo un cambio de normas, sino la sustitución de un paradigma de procuración de justicia, aunque denunció que la minuta presenta carencias que pueden provocar serios daños a los derechos humanos. El artículo 303, que ha sido de gran debate y que habla de la localización geográfica en tiempo real, puede llevar a este estado a tener un estado gendarme si no se tiene cuidado y no se relaciona el artículo 303 con el artículo 40 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones. En el mismo tenor, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, afirmó que el Código Penal único contiene graves deficiencias y anomalías en temas sensibles como la tortura, intérpretes en lenguas indígenas, destino de bienes decomisados e intervención de comunicaciones, entre otros. Los supuestos de flagrancia. El artículo 146 fomenta la fabricación de delitos e inculpados por razones particulares al permitir que se realicen detenciones sin que medie sanción alguna por estos actos cuando carezca de sustancia. El diputado Antonio Cuellar externó que la bancada del Partido Verde votaría a favor de la minuta, toda vez que ésta agiliza los procesos de procuración de justicia, una demanda añeja de la sociedad mexicana. Vamos a armonizar para toda la República, en todos los ámbitos de gobierno, los procesos penales que tendrán que tramitar procuradores o fiscales, abogados defensores y jueces para resolver de manera pronta un asunto que nos interesa, que nos concierne a todos: el derecho de las víctimas y el derecho también humano a un debido proceso por parte de aquellos que sean imputados.
Por parte del PRD, el diputado Catalino Duarte Ortuño afirmó que no basta con tener una legislación de vanguardia en materia de procuración de justicia si esta no se cumple. El problema no es el perfeccionamiento de las leyes. La visión que tiene la izquierda es que tenemos que trabajar seriamente en los valores, en la cultura de la legalidad. Tenemos que ir a fondo en el tema de la corrupción. El diputado del PAN, Jorge Sotomayor, destacó el respaldo de su bancada a la minuta que expide el Código Penal Único, pues establece mecanismos para otorgar a la sociedad una verdadera justicia, pues contiene principios de publicidad y continuidad de las audiencias. Ahora habrá una verdadera presunción de inocencia. No toda justicia significa la privación de la libertad. Es por eso que este nuevo código contempla una gran innovación, la posibilidad de crear acuerdos. Y en representación del PRI, el diputado José Alberto Rodríguez sostuvo que contar con un Código Nacional de Procedimientos Penales es un paso importante para transitar a un sistema penal acusatorio que incluye juicios orales en sustitución del viejo sistema inquisitivo. Lo más importante es la creación de los mecanismos alternos de solución de controversias. Esa es la médula del nuevo sistema. ¿Qué significa mecanismos alternos de solución de controversias? Significa el reconocimiento del Estado a la voluntad de las partes. Luego de los posicionamientos, legisladores de todas las bancadas parlamentarias expresaron argumentos a favor y en contra de la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Consideramos grave que como alternativa a la prisión preventiva, el juez pueda embargar los bienes del acusado, inmovilizar sus cuentas bancarias, prohibirle que salga del país o que acuda a lugares determinados, ordenarle que suspenda el ejercicio de su actividad profesional u obligarlo a aportar un localizador electrónico. Emitiremos nuestro voto a favor, esperando que el uso de instrumentos alternos a las actuales sanciones carcelarias permitan un sistema de justicia penal equilibrado que proteja a la víctima y al imputado. El código va en contra de los tratados internacionales, haciendo caso omiso del artículo 1 constitucional que señala la cláusula pro homine. No es un asunto solo de policías, sino también en la práctica de atención de áreas sustantivas, también en su dimensión política y en su dimensión presupuestal. Con la expedición del presente código se respetan cabalmente los principios constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad en mediación. A través del Código Nacional de Procedimientos Penales se pretende unificar procedimientos nacional, espacios de impunidad, argumentando situaciones de territorialidad o ámbitos de aplicación. Luego de analizar las más de 80 reservas presentadas al proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Pleno rechazó todas las modificaciones planteadas y avaló el dictamen en sus términos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Esta semana ambas cámaras del Congreso conmemoraron el 97º aniversario de la Constitución de 1917. Hubo diversos posicionamientos al respecto. Legisladores de diversas bancadas del Senado de la República emitieron pronunciamientos con motivo de la conmemoración de la Constitución política que nos rige en la actualidad y promulgada el 5 de febrero de 1917. México tiene un récord mundial. Nuestra Constitución ha sufrido 552 modificaciones y ya nos están esperando 37 leyes secundarias para que las aprobemos de un trancazo, como si el Congreso fuera una fábrica de hacer chorizos. Destruida por las definiciones del presidente Peña Nieto y sus asociados en el pacto en contra de México. Tiene visos de luto y bandera a media asta.
entre otras razones, porque con la reforma energética y otras disposiciones impuestas hace apenas algunas semanas o meses por el partido en el gobierno federal, la Carta Magna sufrió tremendas vejaciones. Una Constitución que tiene tantas reformas a lo largo de 100 años, que tiene casi 560 cambios, obliga a una reflexión sobre la conveniencia de una reforma integral o incluso, como se ha dicho, de una nueva Constitución. No surge solo como una rectificación política, sino como una reivindicación social. Pero en todo caso, guarda congruencia con los cambios sociales, sin rupturas ni desprendimientos. En la Cámara de Diputados, los legisladores mencionaron que la Constitución contempla los ideales de la lucha revolucionaria, sienta las bases jurídicas del México moderno. Los grupos parlamentarios en la Cámara Baja se pronunciaron al respecto. Para mi grupo parlamentario, para Nueva Alianza, nuestra Carta Magna no es un texto jurídico seco, cristalizado, es un texto vivo, abierto, que se funda en las relaciones sociales de la nación y de la pluralidad de las ideas, lo que ha hecho que opere como un instrumento transformador de la realidad y susceptible de modificarse cuando la propia realidad y el progreso lo requieren. Más de 1 millón de héroes anónimos ofrendaron sus vidas para hacer realidad los postulados que harían de esta la primera revolución de cuño social en la historia contemporánea. De aquel convulso y confuso proceso emergió la visión del presidente Venustiano Carranza, a cuya consecución contribuyeron notables mexicanos. Consecuencia de la desmemoria histórica, la ignorancia o el inmediatismo político, desde hace años se ha comenzado a mutilar el texto constitucional con el fin de entregar a las fuerzas del libre mercado la supremacía en la conducción de la actividad económica, muy por encima de todo derecho social adquirido. La Constitución continúa siendo el pacto social mexicano del siglo XXI. Su vigencia y beneficio no está en discusión. Por ello, nosotros los legisladores debemos de pugnar porque se cumpla, debiendo denunciar cuando así no lo sea. Se ha perdido soberanía, se han privatizado todo lo logrado en el proceso revolucionario. Se adelgazó la función del Estado a mero administrador de las grandes compañías nacionales y extranjeras. Se flexibiliza la jornada laboral, se bursatiliza la seguridad social, se pulveriza la canasta básica y entre más desolación se ensancha la brecha entre la riqueza de unos cuantos y la pobreza de millones. También admitir que queda mucho por hacer y hay un círculo vicioso que tenemos que vencer. No hay constitucionalismo vivo sin democracia, no hay democracia sin participación ciudadana y no puede haber participación ciudadana sin un básico conocimiento de los derechos y obligaciones que establece nuestra Constitución. Todas estas modificaciones y muchas más, por supuesto que no son concesiones del poder, sino el resultado de luchas políticas, tanto de fuerzas progresistas de izquierda como de las llamadas victorias culturales de la derecha. Fuerzas cuya presencia constructiva en diversas épocas de esta Cámara han enriquecido la vida democrática de nuestro país. Los titulares de los 3 poderes de la Unión también conmemoraron la ceremonia del 97º aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 97 años, en el Teatro de la República de Querétaro se promulgó la Constitución de 1917, hecho que fue conmemorado por los titulares de los 3 poderes de la Unión en esta ciudad del centro del país, donde destacaron la aprobación de las reformas estructurales como la educativa, la de telecomunicaciones, transparencia, la político-electoral y la energética. 2013 fue un año decisivo para el país, un año de importantes reformas. Las reformas aprobadas actualizan el pacto social establecido en 1917. En representación del Poder Legislativo, el diputado Ricardo Anaya coincidió con el Ejecutivo en la importancia de las modificaciones realizadas a la Carta Magna. México vivió hace solo unos meses su transformación institucional más profunda desde que hace casi 100 años en este histórico teatro nació nuestra Constitución.
El presidente de la Cámara Alta, Raúl Cervantes, destacó el papel que debe guardar el Estado para procurar la obediencia del texto constitucional, gestado por 219 diputados constituyentes a 7 años del estallido de la Revolución Mexicana. Lo que genera el Estado son las condiciones para que se cumpla en plenitud para los mexicanos y mexicanas los derechos que la Constitución y los tratados internacionales otorgan a los mexicanos y a los que viven en nuestro territorio. Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ministro Juan Silva Mesa, sostuvo que la Carta Magna, a diferencia de la de hace casi 100 años, amplifica la tutela y la garantía de las libertades y de los derechos humanos. Tenemos una Constitución más grande que en 1917 y no nos referimos a la amplitud del texto, nos referimos al alcance de los derechos y su protección. El titular de la Secretaría de Educación Pública y el gobernador de Querétaro, el estado anfitrión, subrayaron la trascendencia y la visión que tuvieron los constituyentes de 1917, quienes contemplaron la posibilidad de que el texto constitucional pudiera ser cambiado para enfrentar los tiempos futuros de nuestro país. Hacer una constitución demanda renunciar a la inamovilidad. Exige dejar las puertas abiertas al tiempo y admitir que a partir de ella se vayan generando las reformas que la van actualizando. La Constitución mexicana no solamente es la guía normativa de lo que existe, sino también transformadora de lo que debe ser. Veamos ahora cómo iniciaron los trabajos del periodo ordinario de esta semana en la Cámara de Diputados. Ahí, el Pleno aprobó un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a leyes en materia de iniciativa ciudadana y preferente por parte del Ejecutivo Federal a fin de precisar el procedimiento para la admisión, discusión y votación de estas en el Congreso de la Unión. Mi compañero Martín Martínez le tiene la información. Se presentó un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a leyes en materia de iniciativa ciudadana y de iniciativa preferente. En la propuesta se plantea que el presidente de la República podrá presentar 2 iniciativas al inicio de cada periodo ordinario de sesiones o 2 que hubiere presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen. Este proyecto también detalla los términos y requisitos para la presentación de una iniciativa ciudadana. Este proyecto de decreto establece cuáles serán las formalidades para la presentación de la iniciativa popular, el mínimo de normas adjetivas sobre su trámite, el contacto institucional que los presidentes de cada mesa directiva deberán de tener con la autoridad electoral para verificar el porcentaje señalado por la fracción 4ª del artículo 71 de la Constitución. Legisladores de diversos grupos hablaron de la importancia de las modificaciones y fijaron su postura desde tribuna. Con las reformas a estos cuerpos normativos, atendemos un sensible reclamo de la sociedad mexicana que demanda más participación en la conformación del futuro de nuestro país. En economía procesal y consistencia de estas disposiciones electorales, deberíamos más bien considerar el retiro de la modificación que se propone al COFIPE y que se devolviera a las comisiones para efectos de que esta reforma fuera parte de la nueva Ley General de Procedimientos. Otro dato, en el caso de la iniciativa ciudadana, es que no tiene fecha esta Cámara para dictaminar cualquier planteamiento ciudadano. En contrapartida, sí son muy escrupulosos para normar los tiempos que requiere la iniciativa presidencial. La iniciativa presidencial preferente. Porque encontramos en las normas que hoy se proponen una forma afortunada de darle esta participación legítima a la ciudadanía para definir los puntos prioritarios de la agenda política nacional. Es que hay que ir más lejos y que no es suficiente, como ya lo dice la Constitución y es un paso adelante, sin duda importante, que presenten iniciativas de ley, sino que deberíamos incluso ir en un futuro próximo a reformar la Constitución para que puedan presentar iniciativas de reforma constitucional. En la discusión a favor y en contra del dictamen, los legisladores destacaron la importancia de las modificaciones, mientras que otros señalaron que aún falta mucho por hacer. Y en la iniciativa ciudadana solamente se están estableciendo más trabas burocráticas a la participación. Por eso nosotros no podemos acompañar esta moneda de cambio, esta reforma declarativa
que no beneficia en absoluto al pueblo de México porque es inviable. La iniciativa popular es un mecanismo para que ustedes, los ciudadanos, puedan participar de manera directa en la creación de políticas públicas. Aquellos que desdeñan este mecanismo nunca han estado entonces desde la sociedad civil o desde los movimientos populares tratando de modificar lo que está haciendo el gobierno. El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular con 375 votos a favor, 3 abstenciones y 34 en contra. Al final, se avaló una modificación al artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso General y al Código Federal de Procedimientos Electorales, en busca de establecer como requisito para presentar iniciativa ciudadana que tendrán que estar los nombres completos de los ciudadanos, clave del elector y número identificador al reverso de la credencial del elector. En el Senado de la República también iniciaron los trabajos del periodo ordinario con una gran actividad. Aquí los detalles. Esta semana el Senado avaló un punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución para establecer medidas de prevención y tratamiento del brote epidémico de la influenza humana que afecta a parte de la población en territorio nacional. En el Senado de la República fue presentado un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución sobre la prevención y tratamiento del brote epidémico de influenza humana que afecta a parte de la población en territorio nacional. El punto fue propuesto por el senador del Partido Acción Nacional, Francisco Salvador López, quien alertó sobre los brotes de influenza en estos primeros días de febrero y donde incluso 2 senadores, Octavio Pedrosa Gaitán, del PAN, y Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza, fueron infectados por este brote epidémico. Nuestras preocupaciones y nuestras dudas es la dificultad para proveerse de los medicamentos. Esto nos lo han comentado quienes han padecido o están convaleciendo de este problema, lo caro del tratamiento cuando tienen que recurrir a la venta de medicamentos al público de más de $1,000 la caja. Sobre este brote epidémico, las cifras de personas afectadas hasta el momento son las siguientes. Se han confirmado 3.028 casos de influenza, de los cuales 2.572 fueron de la AH1N1, 145 por AH3N2, 48 por B y 263 debido a otros tipos. Se requiere que el grueso de nuestra población adquiera la información necesaria y aprenda a acudir al médico ante los síntomas que la enfermedad presenta. Que la promoción y acción a la vacunación y el acceso a la vacunación se extienda a todos los rincones del país. Sobre los brotes registrados hasta el cierre de esta edición, 292 personas han fallecido por influenza AH1N1, una persona por AH3N2, una persona por B y 22 más por otros tipos, sumando 316 defunciones por el brote epidemiológico. También quiero comentar que afortunadamente nuestro país tiene experiencia en el manejo de los casos y no es de que se esté tapando la información, sino que afortunadamente ya se cuenta con el personal capacitado para dar una respuesta inmediata. Finalmente se hizo un exhorto al Ejecutivo Federal, así como a la Secretaría de Salud, para que emprendan una campaña masiva de prevención usando los tiempos oficiales. Debemos utilizar los tiempos oficiales del gobierno y estar evitando esos confetis que se echan de las reformas y más confeti y alabanzas en los tiempos oficiales del gobierno. Tomémoslos precisamente para hacer una campaña consciente y responsable para difundir cómo se debe combatir la influenza. Vamos ahora al trabajo en comisiones de la Cámara de Diputados. La Comisión de Desarrollo Social se reunió con el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva. Esta es la información. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados tuvo una reunión de trabajo con el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, quien expuso a los legisladores las acciones de la dependencia a su cargo. Destacó que actualmente cuentan con más de 9,000 puntos de venta en todo el país y que Liconsa tiene entre sus objetivos incrementar su relación con productores nacionales. Con esta estrategia pasamos de tener 5.900.000 beneficiarios aproximadamente a 6.490.000 en el padrón de beneficiarios. 1 millón se reorientó a las comunidades marginadas de la Cruzada y de los estados prioritarios, de tal manera que hoy 1.400.000 beneficiarios reciben por primera vez el programa de abasto social de leche en zonas indígenas.
Legisladores reconocieron los avances en Liconza, aunque advirtieron que aún existen muchas cosas por hacer. Señalaron que con estas políticas los productores menores pueden tener un mejor futuro. Creo que ustedes también tendrían que impulsar al interior de la propia Secretaría a que lo que aquí alguna vez en esta comisión pudimos impulsar, como que todas las tareas que se impulsaran alrededor del desarrollo social fueran de carácter productivo, pudiera en un momento determinado también haber la carencia que algunos beneficiarios o potenciales beneficiarios no pueden accesar por faltarles 50 centavos para comprar un litro. ¿Cuáles son los criterios que se aplican? ¿Cuáles son los requerimientos que tendría que tener la sociedad civil organizada, en este caso específico esta organización, para acceder a los beneficios de este producto? Por un lado, seguimos teniendo el problema de desnutrición en muchas comunidades muy distantes, donde un problema que hay que resolver es la distancia y la distribución de las comunidades muy alejadas. Y le decía de lo paradójico porque tenemos desnutrición, pero también tenemos los primeros lugares a nivel mundial en obesidad. Entonces, en las comunidades distantes a veces es más fácil conseguir una Coca-Cola que conseguir un litro de leche, y este es un gran reto para usted. ¿De qué manera se va a implementar por parte de su programa la incorporación de más beneficiarios de este producto? Y sin duda también el compromiso de que tenemos que buscar la manera de que la cultura del consumo de este producto realmente trascienda, penetre por los beneficios de la leche Liconza, ¿no? Sí, sería importante que la cobertura se ampliara, y bueno, porque hay aspectos en las zonas periféricas y en las zonas rurales de la ciudad, donde porque a veces son ejidos o porque a veces son comunidades agrarias, no se puede hacer o establecer un local, porque no hay, jurídicamente la propiedad no está resuelta. El director de Liconza señaló que es fundamental informar sobre la importancia del consumo de la leche. Reiteró que ya tienen representación en todos los estados y que se busca que Liconza siga siendo un programa de abasto social y no se use políticamente. Precisamente una de las inquietudes que teníamos al momento de romper el candado con oportunidades es que la gente de oportunidades tiene transferencias económicas y tiene la posibilidad con esas transferencias de comprar este producto de abasto social. Por eso se rompió el candado y por eso estamos nosotros muy seguros de que va a ayudar mucho el programa de oportunidades para poder mantener el padrón actual. Toda la dependencia, todos los prácticamente casi 6,000 empleados que tiene Liconza tienen la instrucción precisa, y en caso contrario de que no se haga de esa manera hay una sanción expresa de no politizar el programa. El presidente de la comisión destacó que pronto tendrán reuniones con titulares de diferentes dependencias con el objetivo de tener información reciente sobre los programas sociales. La idea de que ahora estén los directores aquí con nosotros es hacer el enlace para que en los estados ustedes también tengan presencia y puedan hacer las gestiones necesarias. Y así se dieron los trabajos en las comisiones del Senado de la República. Ahí la Comisión de Comunicaciones y Transportes sostuvo una reunión con el panel de la Secretaría Federal del Ramo, encargada de analizar las posibles modificaciones relativas a los pesos y medidas de los autotransportes de carga. El presidente del panel investigador presentó las conclusiones, donde se afirma que no hay argumentos científicos para modificar el peso vehicular máximo, por lo que se deben conservar las restricciones vigentes según el tipo de camino. Entre 66.5 toneladas para los fulles, llamados fulles, y 75.5 toneladas cuando estos cumplan con las especificaciones técnicas, disposiciones de seguridad y de control establecidas. Asimismo, presentaron otras propuestas para mejorar el transporte de carga, incrementando la seguridad, como una unidad especializada de la Policía Federal o la prohibición de algunos materiales peligrosos. Así lo afirmó también el subsecretario de Transporte de la dependencia. Establecer categorías diferentes y protocolos diferentes para explosivos, materiales radioactivos, químicos altamente tóxicos, y establecer los mecanismos de relación. Los legisladores agradecieron la exposición y se pronunciaron por seguir trabajando en el tema. Bueno, yo espero que la industria, si ellos organizadamente suscribieron este documento
y anticiparon su voluntad, ¿no?, de sumarse a las conclusiones y recomendaciones. Yo espero que todo el mundo jale, porque lo peor que nos puede pasar es que entonces tengamos una suerte de rebeldía y que tomar decisiones drásticas de reducir los pesos de inmediato, de reducir las dimensiones de inmediato, puede ocasionar una distorsión enorme. Para que esto no se quede aquí, porque nos pasa normalmente a los funcionarios o a los políticos que en el momento nos preocupamos, pero el tema del seguimiento no hay expertos y personas que no estén involucradas en los intereses. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de esta semana en el Congreso. Les recuerdo que pueden encontrarnos en las redes sociales Facebook y Twitter, y también contamos con canal en YouTube. Hasta la próxima.